episodio número 2590. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 13 de septiembre, de pie en el antiguo campo de batalla, en el marco de esta lección número 12, el llamado a estar firmes, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Desde el pasado sábado domingo hemos estado abordando diversos temas sumamente interesantes. Por ejemplo, en esa parte introductoria estuvimos viendo terminología de la batalla, esto que tiene que ver con la introducción básica de Efesios 6, 10 al 20, y esto obviamente es lo que se relaciona con Efesios capítulo 6, versículos 10 del 11 al 20, con relación a la batalla, al conflicto que se está librando desde entonces. En la parte del lunes estuvimos viendo hallar fortaleza en Cristo. Esto de verdad que cada vez se ponía más interesante con relación a la fuerza que viene de Dios con la que podemos vencer. Ayer martes estuvimos viendo el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo, y para hoy vamos a agotar el tema de pie en el antiguo campo de batalla. Recuerden que a través de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, no pretendemos sustituir su devoción personal. Antes, esto es un complemento y esperamos que pueda ser de gran beneficio en su estudio personal de las Escrituras y que esto le motive, le ayude para seguir cada día más aferrados a nuestro Dios. Al final del programa estaremos compartiendo esta promoción que durante toda esta semana hemos estado compartiendo. De verdad ha sido sumamente interesante lo que se está mencionando de Radio Oasis de Esperanza, esta gran cena concierto. A propósito, también salió un video de YouTube con la misma información, pero así de forma gráfica. Así que al final del programa estaremos compartiendo esta promoción. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permite que cada uno de nosotros pueda tener un antes y un después en el estudio de tu palabra, debido a que hoy escuchemos tu voz por medio de ella. También pedimos que tú bendigas a nuestras familias en representación de cada oyente y que también tú puedas seguir dirigiendo todo lo que hacemos en este ministerio y también en Radio Oasis de Esperanza. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De pie en el antiguo campo de batalla. Se nos invita a leer Efesios capítulo 6, del 10 al 20, una vez más, y para responder a la pregunta, observa cada vez que Pablo utiliza alguna forma de la frase estar o quedar firmes. ¿Por qué esta idea es tan importante para él? Vayamos una vez más a lo que ha sido nuestro texto base de toda esta semana, Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Ahora sí, podemos responder a la pregunta, porque ya observamos cada vez que Pablo utiliza de alguna forma esta frase de estar o quedar firmes. Respondamos a la pregunta, ¿por qué esta idea es tan importante para él? Bueno, esta idea es muy importante para él porque estando firmes es que podemos permanecer. Yo siempre he escuchado que la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y no por nada el apóstol Pablo aconseja aquí a que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos, que tomemos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que nos vistamos de toda la armadura, que permanezcamos en el Señor, porque es muy fácil, como dice una poesía que tenemos de paso, que dice que es muy fácil decir voy a la lucha. Es tan fácil decir la ganaré, pero pensando en el yo, es imposible. Mas con Jesús al frente, venceremos. Y por ahí sigue la poesía, ¿verdad? Pero realmente es estando firmes en el Señor cómo podemos ganar la batalla espiritual que se está librando. A propósito de esto de estar firmes en el Señor, recibamos directamente desde Puerto Rico el comentario teológico para el día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien a propósito de todo esto que estamos mencionando, de estar firmes, pues hoy él va a agotar el tema la lucha cristiana. Bienvenido, pastor y profesor. El apóstol Pablo manda a los hermanos de Éfeso a que tomen toda la armadura de Dios y se vistan de ella. Y luego repite una frase muy importante: estad firmes. Esta frase ha sido estudiada y se toma en consideración si esto significa que la iglesia, al tomar la armadura de Dios y vestirse, debe mantenerse allí tranquila, o sea, de forma pasiva. Bueno, todo depende de cómo se tome. Si nosotros leemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 11 en adelante, vamos a tomar en consideración, vamos a ver que el apóstol le aconseja a Timoteo lo siguiente: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego el 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí pues el apóstol Pablo está dándole un consejo a Timoteo de que huya de todas esas pasiones juveniles que él menciona en los versículos anteriores, como por ejemplo la codicia, el amor al dinero, y otros más, como por ejemplo la envidia, los pleitos, la blasfemia, las malas sospechas, las discusiones necias, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede leer todo esto desde el versículo 3. Estoy en 1 Timoteo 6, desde el versículo 3 en adelante. Así que en Efesios, el capítulo 6, el apóstol Pablo llama a la iglesia a que se vista la armadura de Dios, que es todo lo positivo que Dios tiene. Nótese
que nada de esto el ser humano lo produce, porque está hablando allí desde el versículo 14 de la cintura, o sea, ceñida la cintura con la verdad. Nosotros los seres humanos no producimos verdad. La coraza de justicia, nosotros no producimos justicia. Calzados los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz. Nosotros podemos calzarnos con el evangelio, pero nosotros no producimos el evangelio. Y así sucesivamente. Ni siquiera la fe, nada de esto. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero la fe es de Dios. Dios es quien produce la fe. Sin embargo, cuando vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 6, nosotros sí podemos huir. ¿Y huir de qué? ¿De la fe? No. ¿De la piedad? Tampoco. ¿De la justicia? No. Simplemente huir de los malos hábitos. Y mientras nosotros huimos de los malos hábitos, seguimos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y haciendo todo esto, entonces estamos peleando la buena batalla de la fe. Claro está, alguno pudiera decir, pero nosotros no podemos tampoco producir nada de esto. Y esto es correcto. Pero se nos manda a que nosotros lo desarrollemos en una buena relación con Dios, estando firmes, siendo perseverantes. Dios es quien produce en nosotros todos estos detalles, todas estas características, todas estas virtudes. Recordémonos de algo. No estamos luchando en esta batalla con enemigos terrenales, sino con enemigos celestiales. Excelente. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias por tan buena explicación de cómo podemos usar todos estos recursos a nuestro alcance y permanecer, estar firmes, sin movernos con la ayuda de Dios. Debemos entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla. ¿Qué significa o qué significaba estar firmes? El verbo sugiere solo una postura defensiva. Los discursos bélicos incluidos en los escritos de Tucídides, uno de los grandes autores clásicos de la literatura bélica, destacan 3 acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso. Número 1, los soldados deben cerrar con el enemigo, lo que significa que deben marchar al encuentro de sus enemigos. Luego, número 2, deben atacar y mantenerse firmes o defender nuestra posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Y número 3, finalmente deben hacer retroceder el enemigo. Esto, ¿verdad?, del mismo libro de Tucídides, de la Polonesia o la Guerra de la Polonesia, del 1910, en el tomo 4, párrafo 10, en la página del 1 al 5. El momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de estas 3 acciones, cuando las 2 catervas opuestas chocaban entre sí, una terrible cacofonía de bronce, madera y carne, todo aplastado, a la que el antiguo autor Jenofonte hace referencia como espantoso choque. Mantenerse firmes, defender la posición en ese momento estratégico, era el gran desafío de la batalla en la antigüedad. En el combate cuerpo a cuerpo que se producía, cada bando buscaba impulso para el empujón. El llamado a las armas de Pablo refleja un combate en el que los soldados estaban agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. Esto lo confirma la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra sus enemigos como un combate de lucha libre, y en su uso intensivo del verbo estar firmes en el versículo 13 para que pueda resistir en el día malo. O sea que todo lo que estamos viendo y todo lo que Pablo está reiterando en varias ocasiones tiene que ver con esa manera de poder intensamente
a quemarropa, sin importar lo difícil que sea este combate a lucha libre, que podamos vencer, que podamos prevalecer. De hecho, hay una referencia directa de esto de prevalecer en lo que dice nada más y nada menos que Apocalipsis 12. Dice que hubo una lucha en el cielo, que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron contra ellos, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Por lo tanto, el asunto de prevalecer es sinónimo de perseverar. Dice el libro de Santiago, el capítulo 4 y el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, ese texto, junto con todo lo que estamos mencionando, es un grito de guerra para que no desmayemos, para que no dejemos de intensificar esta lucha de nosotros guerrear contra el enemigo, porque si te descuidas, en algún momento eres presa fácil. Por eso es que Pablo también dice en otro texto que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque el asunto es que en un descuido el enemigo te puede querer destruir. Pero el Señor nos ha invitado a estar de pie en el antiguo campo de batalla, que viene y se renueva cada día en nuestras vidas. Y me río porque es el mismo título de la lección de este día, de pie en el antiguo campo de batalla. Esta no es una postura relajada. Entonces, estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación anterior de Pablo de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Es sumamente interesante porque todo esto nos llama a la unidad y a trabajar en equipo para poder ganar la batalla, porque no ganamos solos no podemos vencer, pero unidos a Cristo y unidos entre los mismos creyentes podemos vencer en la batalla de la vida. Se nos invita a leer Hebreos 12:4, Hebreos capítulo 12, versículo 4, para responder a la pregunta o a las preguntas finales, mejor dicho. Primero, ¿cómo ayuda este versículo a resumir lo que significa permanecer en el Señor? Y número 2, ¿cuál es la naturaleza colectiva de esta postura también? Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tremendo. Ese texto, como diría Omar, márquelo, subraye, lo resalte, lo memorice, lo practique, lo compártalo. La carta a los Hebreos capítulo 12 y el versículo 4. Qué texto más fácil de aprender, pero a la vez con un gran contenido. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que todavía podemos hacer aún más. Respondamos entonces a la pregunta: ¿cómo ayuda este versículo a resumir lo que significa permanecer en el Señor? Bueno, este versículo te dice que hasta que tú tengas fuerzas, hasta que haya sangre corriendo en tus venas, tú necesitas pelear la buena batalla de la fe. O sea que mientras hay vida, hay esperanza. Y la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza colectiva de esta postura también? Eso mismo, de que podemos combatir contra el pecado, de que podemos, sin importar lo que venga, podemos, con la ayuda de nuestro Dios, de una manera colectiva, podemos juntos vencer en la batalla de la vida, en la batalla de la fe. Y si tienes duda de esto, pues una vez más, repetimos ese texto, Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El apóstol Pablo anima a los hebreos, pero también nos anima a nosotros para que juntos podamos vencer con la ayuda de nuestro Dios. Aquí el tiempo
se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que se puede permanecer de pie en el antiguo campo de batalla y también en el nuevo, porque es la misma guerra. No hay otra situación diferente a las que vencieron los apóstoles. Así como ellos vencieron, así como Cristo venció, tú y yo también podemos vencer. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Todavía aún más pedimos, oh Dios, que tú nos des el aliento que necesitamos para no desmayar, para que también nuestra familia, junto a nosotros, pueda vencer en esta batalla frontal que tenemos contra el pecado. Que tú nos ayudes, oh Dios, a vencer en tu nombre y que en ningún momento desmayemos. Y si de alguna manera resbalamos, que rápidamente nos repongamos, que podamos nuevamente tomar el lugar correspondiente en las filas tuyas para que podamos continuar hasta la Canaán celestial. Ayúdanos a permanecer, no importando que se desplomen los cielos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, mañana jueves 14 de septiembre, lucha contra los poderes del mal. En el marco de esta lección número 12, el llamado a estar firmes. Óyeme, pero qué bien, ahora se entiende mucho más a partir de la lección de hoy, este asunto del llamado a estar firmes. Con el texto a memorizar de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. De verdad que ha sido una gran bendición estudiar esta lección junto a ustedes y tal y como lo habíamos mencionado, en este momento escuchamos la promoción hecha por nuestro hermano Omar Medina de esta gran cena concierto de Radio Oasis de Esperanza. Si te habías preguntado cómo apoyar este ministerio radial, esta es tu oportunidad. Gran Cena Concierto Profundos Radio Oasis de Esperanza, sábado 11 de noviembre, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, en la Iglesia Adventista de Wallingford, Connecticut. Artistas invitados desde New Jersey, Yamaira Núñez, Lenny Salcedo desde República Dominicana y desde Chile, Edith Aravena. Para adquirir tu boleta, comunícate al 484-403-9612, 484-403-9612 o al 203-302-0397, 203-302-0397. Separa la fecha, hora y lugar. Sábado 11 de noviembre, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Iglesia Adventista del Séptimo Día del 941, Old Rock Hill Road, Wallingford, Connecticut, 06492. Gran Cena Concierto Profundos, Radio Oasis. No me canso de glorificar a Dios por este gran evento que tendrá lugar muy pronto, el 11 de noviembre. Eso ya está a la vuelta de la esquina, menos de 2 meses prácticamente, y por lo tanto cada uno de nosotros debe hacer arreglos. Si no han llamado, deben hacerlo lo antes posible para asegurar su boleta al número que ya se le mencionó, que es el 484-403-9612, y si no, también al número de la radio, el 203-302-0397. Ambos sería mucho mejor si lo hacen vía WhatsApp, y si no, comuníquense con su pastor de su iglesia local, especialmente los pastores de la costa este, específicamente de la Southern New England. Pueden llamar a algunos de ellos
Y si no, pues puede llamar directamente a esos números que ya fueron provistos. El asunto es apoyar este ministerio radial y a la vez este ministerio de audios de bendición con sus oraciones. Siempre es verdad, si ustedes desean algún tipo de comentario, enviárnoslos, enviar algún tipo de testimonio de cómo este programa le está haciendo bendición, también pueden hacerlo en el número de Omar Medina, que sería vía WhatsApp también, el 484-838-8989. 484-838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.